La semana pasada, Uruguay dio un paso importante para ubicarse en el mapa mundial del hidrógeno verde, un combustible limpio que viene ganando terreno a medida que avanza la agenda contra el calentamiento global. El Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde, administrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el LATU y la ANI, seleccionó a un primer emprendimiento que empleará ese insumo como energético. Se trata del proyecto H24U, una iniciativa impulsada por un consorcio de empresas integrado por las uruguayas SACEM y CIR y la francesa Air Liquide. El proyecto busca producir hidrógeno verde en una planta a instalarse en Pueblo Centenario, Durazno. El combustible será empleado en una primera etapa por camiones que transportan carga forestal que deberán ser adaptados. H24U, que implica una inversión de $43,5 millones, recibirá a través del fondo sectorial $10 millones no reembolsables. Les propongo que conozcamos algo más a propósito de este camino, a propósito de esta línea de trabajo en particular, su importancia, lo que abre. Para eso estamos, por un lado, con el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Y con el ingeniero Matías Saiz, que es director comercial de SACEM y que acaba de oficiar de vocero del consorcio, digamos. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ministro, recordemos, ministro o ingeniero Saiz, recordemos la definición básica, el tema que nos convoca, que es el hidrógeno verde. Muy bien, bueno, lo que sucede con la transición energética en la que estamos es que siempre se busca partir de electricidad, que es el energético más polivalente, que más se puede usar para muchas cosas distintas. Por ejemplo, para cargar baterías y mover vehículos. También, por ejemplo, para eliminar la calefacción con fuentes fósiles y ir hacia las bombas de calor, los equipos split, etcétera. En toda esa transición quedan algunos agujeros, y algunos de ellos es los vehículos de carga y de larga distancia, donde el transporte, el almacenamiento por baterías no es viable. En ese sentido, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, ve que lo que se está eligiendo cada vez más es el hidrógeno, es decir... Para largas distancias, hidrógeno. Sí, la distancia y carga, cuando uno tiene un vehículo grande, si uno lo quisiera mover por baterías, tendría que llenar la caja de baterías, dejaría de ser un vehículo de carga, por decirlo coloquialmente, digamos, ¿no? Y además del costo. Entonces, el hidrógeno tiene la ventaja de que en una pequeña densidad de volumen se guarda mucha energía, tiene alta densidad. Y con ese hidrógeno, a partir de un aparato que se llama celda de combustible, se puede generar electricidad nuevamente arriba del vehículo, a bordo del vehículo, y mover un vehículo eléctrico. Eso es una de las tantas aplicaciones del hidrógeno que requieren generar ese hidrógeno de alguna manera. Cuando el hidrógeno se genera con electricidad renovable, se le llama hidrógeno verde. Recordemos, el hidrógeno se genera a partir del agua, ¿no? En este caso se genera a partir de la electrólisis del agua, que es con electricidad uno descompone la molécula de agua que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y sale para un lado el hidrógeno y para otro lado el oxígeno. Entonces esa es una forma de producir hidrógeno, no es la única, pero cuando uno lo hace con electricidad y la electricidad es de origen renovable, se le llama eso hidrógeno verde. O sea, podría haber hidrógeno no renovable. De hecho hay hidrógeno no renovable. Este es el mejor hidrógeno, entre comillas, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Se usa a nivel internacional una nomenclatura de colores. Este es el verde, que es el mejor. Después hay un hidrógeno gris, que es el que sale de los procesos de la refinería, donde como subproducto de producir combustibles sale hidrógeno, y ese es un hidrógeno cuyo origen es el petróleo, son las fuentes fósiles. Está el hidrógeno negro, que sale del carbón, o sea, cuanto más oscuro el color, menos nos gusta, digamos. Y después está el hidrógeno azul, que se puede hacer con gas natural, y capturando el carbono que sale del gas natural y quedarse solo con el hidrógeno, a veces se le llama hidrógeno azul. El hidrógeno verde en el Uruguay es el candidato natural, porque no tenemos hidrocarburos. Producir hidrógeno a partir de electricidad renovable es nuestra vocación. Bien. Avancemos un poco más. Este paso que acaba de darse la semana pasada, esta selección de un primer proyecto para que tenga respaldo del fondo sectorial, ¿qué implica en el caso concreto de Uruguay? Bueno, Uruguay tiene una hoja de ruta del hidrógeno verde
que pretende llegar al 2040 con un desarrollo muy importante del hidrógeno que estimamos puede dar lugar a 30.000 empleos, puede dar lugar a algún punto del PIB, puede dar lugar a exportaciones muy importantes de hidrógeno verde o de sus derivados. Después veremos el tema de los derivados. Pero en esa hoja de ruta, una de las primeras cosas que hay que hacer es empezar a desarrollar proyectos concretos, viables, que nos permitan recorrer lo que se llama en la jerga la curva de aprendizaje, es decir, ir aprendiendo, ir generando capacidades locales, ir sacando conclusiones de cómo se adapta esta tecnología a nuestro país. Y esos proyectos de menor porte son los proyectos piloto. El gobierno decidió, con el apoyo del LATU, con el trabajo, digamos, en cabeza de ANI, de abrir este fondo sectorial de hidrógeno, que lo que hizo fue llevar una convocatoria para proyectos concretos durante más de 10 años puedan desarrollar un servicio en relación a la economía nacional, o sea, que sirva para el país, que además sea viable económicamente, pero usando hidrógeno verde. Y le comprometió un apoyo de $1 millón por año, por eso tú decías 10 millones. En esa convocatoria se presentaron un montón de proyectos y al final de la preselección quedaron 4, y de esa preselección la semana pasada se adjudicó el que de alguna manera consiguió más puntaje dentro de lo que los evaluadores técnicos hicieron en su evaluación de cada uno. Hubo evaluadores técnicos nacionales y extranjeros que fueron convocados por ANI, que generaron una tabla de prelación y el directorio de ANI aprobó al que salió mejor punteado. Uh-huh. Dos preguntas más sobre este proceso. A grandes rasgos, ¿por qué? ¿Por qué se elige este en particular? Bueno, se tomaban en cuenta muchos aspectos en esta, lo que se llama la tabla de puntajes. Tenía que ver también con el alcance de la inversión, con la aplicación, con la certeza de que pueden realizarlo técnicamente, con que tienen la parte comercial resuelta. Acá hay una problemática importante que es, esto debería funcionar durante 10 años, no es construimos una cosa y después la guardamos. Queremos que haya un consorcio empresarial que se ocupe de un negocio que comienza con la electricidad renovable y termina con un servicio de transporte, y que haya actores en este consorcio que sean capaces de hacer todas las etapas del proceso durante 10 años. Y bueno, en ese sentido había una serie de consideraciones sobre quiénes participaban, qué tecnología traían, cuál era la aplicación que iban a hacer, cuánto iban a invertir, y en ese contexto es que se adjudicaban los puntos. Y bueno, tengo que decirlo, yo no estuve participando, por supuesto, ni de la selección ni de la decisión, porque esto estaba en la órbita de ANI, pero la información que tengo es que fue un final estrecho, digamos, donde había otras alternativas también muy bien punteadas. ¿Todas tenían que ver con transporte de carga? La finalista sí, hay otras aplicaciones que se usan para el hidrógeno verde, que algunas de los proyectos, incluso pueden llegar a concluir. Una de ellas es inyectar en la red de gas natural. El hidrógeno puede complementar al gas natural en la red y por esa manera ahorrar un poco de gas natural. Otra de ellos son los fertilizantes verdes, que son a partir de hidrógeno verde, de nitrógeno del aire y de carbono que pueda salir de origen biogénico, generar urea, por ejemplo, y reemplazar el fertilizante importado. Hay muchas aplicaciones que se están dando. El hidrógeno verde a veces se le llama la navaja suiza de los renovables. La navaja suiza. Porque tiene muchos elementos posibles, como la navaja, que uno saca el cuchillo, saca el destornillador, saca el sacacorcho. Bueno, el hidrógeno sirve para muchas cosas. Bien. Sirve para transporte, por ejemplo, con vehículos eléctricos con celda de combustible. Sirve para la industria química, para, por ejemplo, generar nuevos combustibles que puedan ser líquidos, impulsarse en motor de explosión. Sirve para fertilizantes y una serie de aplicaciones. Incluso para realizar un acero verde, que en el mundo desarrollado va a ser muy demandado. Y lo último sobre esta introducción. Los otros 9, de los otros 9 proyectos que se presentaron a este llamado, ¿cabe la posibilidad de que alguno de ellos tengan este mismo respaldo en el futuro? ¿Pueden tener una segunda oportunidad? Bueno, eso no está previsto en términos de fondos públicos directos. Sí, algunos de ellos, me consta, se van a presentar por la vía de la ley de inversiones, a COMAP, y pueden conseguir ser viables con exoneración de impuestos, que es lo que promete la COMAP, que no es un apoyo directo, pero esperamos que así suceda y tengamos más de uno de estos proyectos en el corto plazo anunciados. Vamos ahora al ingeniero Matías Sáiz, que es, decía yo, director comercial en SACEM. ¿Cómo es que se arma este consorcio para esta iniciativa? Estamos hablando de SACEM, CIR y Air Liquide, 2 uruguayas, una francesa. Sí,
Primero mencionar un punto importante que comentaba el ministro, que es sobre el hecho de que el hidrógeno viene a resolver algunos puntos importantes, y ahí vengo después a cómo se armó el grupo. Viene a resolver algunos sectores en los cuales es difícil descarbonizar la industria, el transporte y demás, o la matriz energética en general del Uruguay. Como es sabido, en Uruguay hubo una primera transición energética en torno a la generación eléctrica, en la cual se logró, con la penetración de eólicos y solares, descarbonizar fuertemente lo que es la generación eléctrica. Y el sector de transportes en Uruguay es un sector que tiene una cantidad. Descarbonizar, cuando decimos descarbonizar, es minimizar o reducir las emisiones de CO2 que genera la economía del país en movimiento. Entonces, el transporte representa en el Uruguay aproximadamente un 30% de lo que son las emisiones de CO2, y dentro de lo que es el transporte pesado es aproximadamente un 50-60% de ese total. Entonces, en definitiva, el transporte pesado sí impacta muy fuerte en lo que es las emisiones globales del país, y hoy, en definitiva, como es sabido, bueno, los camiones funcionan principalmente a gasoil, entonces representa eso sí una buena oportunidad para atacar en una segunda transición energética ese sector. Entonces, ¿cómo se forma el consorcio? En definitiva, entre SACEM y CIR somos dos empresas que tienen larga trayectoria en Uruguay. SACEM más de 70 años, CIR más de 90 años. CIR tiene toda una división de transporte, en la cual tienen implementados en todo el país toda una serie de concesionarias, servicios y todo tipo de servicios a lo que es la industria del transporte per se. Entonces hay una división específica, CIR Transporte. Pero a CIR pueden identificarla muchos oyentes con calderas, por ejemplo, ¿no? CIR tiene una división industrial también de calderas, en definitiva, y toda una expertise por ese lado también, que es muy útil para este proyecto, porque en definitiva no solo consta el proyecto del transporte y los camiones, sino de toda la cadena de suministros hacia atrás, que si les parece puedo un poco entrar más en detalle para lograr ese último objetivo, que es que los camiones efectivamente circulen con hidrógeno como combustible, ¿no? Y bueno, SACEM, que tiene toda una trayectoria industrial, energética, histórica en el país, que siempre hemos estado en la vanguardia de alguna forma en todos los sectores energéticos que trabajamos, sea hidroeléctrico, solar, en la construcción de ese tipo de infraestructura, ¿no? Y construcción, y siempre trabajamos aguas arriba en el desarrollo de proyectos también, pero sí, principalmente en lo que respecta a ingeniería, construcción, líneas de alta tensión, subestaciones y demás. O sea que básicamente el consorcio se forma, los desarrolladores del proyecto somos SACEM y CIR, como empresas, digamos, sumando esfuerzos complementarias, y que tenemos una larga trayectoria de trabajar juntos. Y obviamente lo que había que tener en este proyecto es una empresa experta en el manejo del hidrógeno. El hidrógeno es un gas, tiene toda una serie, digamos, de características muy particulares a lo que hacen al manejo, a la gestión, al funcionamiento y a los procesos industriales asociados para su generación. Entonces, por eso resulta indispensable tener a un experto, o un especialista a nivel internacional, que hace más de 50 años que maneja hidrógeno en sus diferentes formas. Si bien lo del hidrógeno verde es incipiente, hace más de 50 años que el hidrógeno en los procesos de refinación, en los procesos con el gas natural, etcétera, existe, se produce y funciona a nivel del mundo. Basta ir a California y uno puede encontrar estaciones de servicio a hidrógeno funcionando con autos y camiones utilizando este combustible. Y esta compañía en particular, Air Liquide, trabaja en hidrógeno. Trabaja en hidrógeno históricamente, sí. Hago esa puntualización porque, de nuevo, ¿no? El oyente puede ubicar la marca Air Liquide con, por ejemplo, balones de oxígeno para hospitales, sanatorios, para la salud. Ese es un rubro en el que ellos trabajan acá en Uruguay, pero van bastante más allá. Me cuesta a mí describir la especialidad de Air Liquide, pero son especialistas en manejo de gases, de moléculas gaseosas, y ese es su realmente negocio principal, en definitiva, por lo cual nos da mucha tranquilidad al consorcio tener la presencia de una empresa de este estilo en nuestro equipo, porque en definitiva tienen una expertise muy grande, cosa que localmente nosotros vamos a ir adquiriendo a lo largo del proyecto. Bueno, la propuesta prevé reconvertir 17 camiones que van a pasar a ser a hidrógeno verde, camiones que trabajan para el sector forestal, ¿no? Esos 17 camiones ya existen hoy.
esos 17 camiones se tendrán que fabricar. A ver, vayamos por partes entonces. En definitiva, hoy recibimos semana pasada la adjudicación del proyecto. Entonces este es un proyecto en el cual, digamos, el sector, las empresas, los desarrolladores, vamos a tener que realizar el diseño completo de todas las infraestructuras, inclusive el suministro de los camiones, el financiamiento del proyecto, porque en el fondo, más allá del subsidio, hay una inversión muy grande por parte del privado para poder hacer este tipo de desarrollo. Todo el suministro y compra de todos los equipos, que como son tecnologías, vaya la redundancia, verdes, en su desarrollo tienen también cadenas de suministro importantes, y obviamente después toda la puesta en operación y en servicio de un servicio que es un servicio de transporte forestal, que tendrá lugar más adelante cuando esté todo ya instalado. O sea que sí, sin duda hay todo un desarrollo de aquí en más, para terminar de realizar, como decimos en ingeniería de detalle del proyecto, para llevar adelante todo el desafío, digamos. No, pero mi pregunta era si esos camiones ya existen, porque cabía la posibilidad que este consorcio se vinculara a una empresa de transporte de carga que ya está operativa. No, ¿estos camiones van a ser del propio consorcio? Van a ser del propio consorcio, sí, comprados por el propio consorcio, y puestos a servicio de empresas de transporte forestal que van a operar dichos camiones. Ajá. Pero, ahí está, ¿pero el consorcio va a ser operador transportista o no? No, ahí lo que tenemos es, y también forma parte del desarrollo que tenemos que terminar de resolver en este momento, pero van a ser empresas transportistas que van a utilizar los camiones a hidrógeno, en definitiva, puestos a disposición por el consorcio. O sea que esos 17 camiones pueden distribuirse entre varias empresas transportistas eventualmente. Eventualmente. Bien. El proyecto incluye la instalación en Pueblo Centenario de una planta de energía solar. Empecemos por ahí. Es uno de los componentes del complejo, ¿no? Una planta de energía solar de la cual se obtendrá la energía eléctrica que se utilizará en el proceso de electrólisis para generar el hidrógeno verde. Primero el punto, ¿no? ¿Por qué eligen Pueblo Centenario como base? Perfecto. Pueblo Centenario como base. Los camiones que estamos planteando para el proyecto son camiones impulsados a hidrógeno. Un paréntesis con respecto a la pregunta. Los camiones impulsados a hidrógeno son camiones eléctricos. Es como un camión eléctrico. Es igual que manejar un camión eléctrico. La propulsión y es un motor eléctrico lo que tracciona al camión. La diferencia con respecto, quizás al oyente puede estar más familiarizado con un auto eléctrico, es que el auto adentro tiene una batería que carga y descarga. El camión impulsado de hidrógeno tiene una celda de combustible, una pila de combustible que se alimenta continuamente de hidrógeno para generar electricidad para el motor. Pero a nivel del manejo y la conducción, en definitiva, el camión es un camión eléctrico, podríamos decirlo, a nivel de su diseño y su concepción. Estos camiones uno le puede dar más o menos autonomía en función de la cantidad de hidrógeno, como decía el ministro, que se le coloque en los tanques de almacenamiento del camión. Obviamente uno puede ponerle más tanques, lo cual compromete de alguna forma también el volumen disponible para carga, el peso del camión, etc. Lo que tenemos planteado hoy son camiones que tendrán una autonomía de unos 450 a 500 kilómetros por carga, en definitiva. Entonces se hace indispensable tener la estación de producción y de carga en el baricentro logístico, digamos, de las operaciones forestales que se van a plantear. Entonces, ese es el motivo por el cual se elige esta ubicación. No es necesario, una condición necesaria, pero sí es una condición de este proyecto. Uno podría pensar en colocar una cantidad, las que quiera, de estaciones de servicio de hidrógeno a lo largo y ancho del país. ¿Eso que requeriría? Requeriría de una inversión en todo lo que es logística de distribución de hidrógeno, y lo cual encarecería aún más el proyecto. Es viable, sería posible, no es una restricción, digamos, del propio hidrógeno, quizás es un planteo más bien de nuestro consorcio, de decir, bueno, por una cuestión de optimizar inversión y poder justamente tener un proyecto viable, ubicar una estación, una única estación de suministro de hidrógeno en el baricentro logístico de las operaciones que vamos a estar. Parece que el ministro quiere agregar algo ahí, a ver. No, justamente lo que esto indica, los proyectos que recibimos eran todos con una hidrolinera, es decir, una estación de hidrógeno en vez de una estación de servicio de combustible,
Pero esto es solamente un primer paso, justamente por eso se llama proyecto piloto. De lo que se trataría en el futuro es de que estas cosas se puedan ir ampliando y que aparezcan además otros usuarios de ese hidrógeno, otros camiones para otras empresas. En la medida que la tecnología madura, eso va a ir pasando. Y entonces justamente es un primer paso, una primera instancia. Es importante mencionar que de alguna forma el hidrógeno tiene esa restricción de que el punto de carga hay que desarrollarlo, y hay que desarrollar la logística del suministro de hidrógeno para que eventualmente la tecnología escale. Nosotros estamos en Uruguay hoy hay entre 1.000 y 1.500 camiones forestales puros, digamos, circulando con la entrada de las nuevas plantas de procesamiento de madera. Aquí el proyecto plantea 17 en su ciclo de vida, o sea que es una cantidad muy pequeña de camiones que justamente los podemos desarrollar para que circulen en esa zona de alguna forma. Bien. Pensando en un futuro y atacando esos 1.500 camiones que se quiera eventualmente reconvertir a hidrógeno verde, obviamente hay que pensar en una infraestructura a nivel nacional. Tengo no sé qué cantidad de preguntas mías y de los oyentes que están mandando sus mensajes, pero a ver, dije al pasar que el complejo incluye una planta de energía solar. O sea que ustedes para la electrólisis van a utilizar una energía de origen renovable, pero no energía eólica como pudo haberse pensado, sino solar. ¿Por qué fueron por ese camino? Decimos, y para también aclarar un poco las fases o las partes del proyecto, el resultado son la transformación de los camiones que en vez de consumir gasoil consumen hidrógeno. Pero el proyecto en sí consiste en 3 grandes bloques, por decirlo de alguna forma. El primer bloque es la parte de generación de energía renovable, generación de energía eléctrica verde, que es la planta fotovoltaica. Y ahora voy a la pregunta. El segundo bloque, gran bloque, ahí decimos llegamos hasta los electrones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los electrones de la planta solar van hacia lo que llamamos el bloque de la planta de hidrógeno, que es el electrolizador, que es el que genera a partir de agua y electricidad el hidrógeno, se almacena, y la planta, el dispensador, o la planta de la estación de hidrógeno de alguna forma. Ese es el segundo gran bloque. El tercer gran bloque obviamente es los camiones y todos los servicios. Para que el hidrógeno sea verde tiene que ser a partir de energía eléctrica renovable. Podría perfectamente, y el piloto así lo planteaba, tomar la energía de UTE. O sea que perfectamente la planta fotovoltaica que planteamos en nuestro proyecto podría no existir. Nosotros fuimos por ese camino por una razón de costos. En definitiva, hicimos el estudio de cuánto costaría el megawatt eléctrico generado a partir de nuestra solución, y nos resultó más rentable ir por ese camino en un desarrollo de autogeneración propio en el propio sitio de la planta, y de esa forma fue que se tomó la decisión que obviamente es más rentable a lo largo de los 10 años, y eventualmente esa propia planta podría tener una vida útil más grande. Así que en definitiva en los cálculos del proyecto nos dio que era más rentable ir por nuestra propia solución de autogeneración in situ al lado de la planta de hidrógeno. ¿Y cuántos metros cuadrados de terreno necesitan para los paneles solares? Son entre 5 y 10 hectáreas. 5 y 10 hectáreas dedicadas a los paneles solares. ¿El complejo en total cuánto espacio ocupa? Serían unos 15, entre 10 y 15 aproximadamente, sí. Ministro, ¿iba a agregar algo acá en este punto? Parecía que sí. Sigo y terminamos esta primera parte de la descripción con la electrólisis en sí. ¿De dónde proviene el agua para este proceso? El proyecto plantea tomar agua de pozo. Obviamente son estudios que tenemos que seguir desarrollando, pero a priori hay otras alternativas también, pero a priori lo que planteamos es tomar agua de pozo. Ahí sabemos que el tema del agua está picante en este momento. Lo comprueban los mensajes que estoy recibiendo. Un porcentaje importante de ello va a ese punto, al agua. Compartir algunos datos entonces generales, al menos de este proyecto en particular. Nosotros, según nuestras cuentas, aproximadamente, o números redondos, se precisan 15 litros de agua para producir 1 kilo de hidrógeno. Esos son aproximadamente a grandes números. El proyecto plantea producir aproximadamente también 1 tonelada o 1.000 kilos de hidrógeno por día. O sea que estaríamos hablando de un consumo de agua de 15.000 litros o 15 metros cúbicos
por día. Para ponerlo en orden de magnitud, entre 10 y 20 metros cúbicos por día es lo que consume un hogar por mes de agua. O sea que en este proyecto piloto las cantidades, en definitiva, son, diría yo, relativamente pequeñas, ¿no? O sea que esos son los ratios que se manejan generales, pero para lo que el piloto refiere, podría ser perfectamente el consumo de algunas viviendas conectado a la red de OCE, podría ser el agua de pozo como lo tenemos planteado, hasta existen algunas otras tecnologías para proveer de agua que analizamos, pero bueno, hoy en día está planteado tomando agua de pozo. Hace años que es obviamente un punto de debate, qué uso le da a un país como Uruguay a su agua, en particular el agua de los acuíferos. Cuando avanzó el concepto de hidrógeno y de hidrógeno verde, apareció la discusión en cuanto a que, bueno, sí, es una alternativa interesante desde el punto de vista ambiental para combatir el calentamiento global, pero al mismo tiempo no estará desaprovechando, estropeando esas reservas que en el fondo son estratégicas, como de algún modo queda de manifiesto en estos días. Perfecto. Bueno, en primer lugar hay que poner las cosas en su dimensión. Este proyecto piloto, como bien decía Matías, claramente es un proyecto de bajo consumo de agua. Es un proyecto que se puede resolver con un pozo, como tenemos miles de pozos en el país. No es un proyecto que comprometa ninguna reserva estratégica ni nada por el estilo. Cuando uno habla de 15 metros cúbicos por día, son 25 hogares. Es una cosa pequeña, así que por aquí no hay que preocuparse. Me imagino que la preocupación viene más por proyectos de mayor porte, destinados, como podemos hablar después, a generar combustibles verdes, combustibles nuevos, que además tienen generalmente por su escala por lo menos una parte de su destino en la exportación, y ahí podrá venir la preocupación de qué tipo de impacto puede tener esto en todas nuestras reservas acuíferas. Lo primero que hay que decir aquí es que las reservas acuíferas de Uruguay son muchas, muy amplias, y a veces el problema que tenemos es más de gestión que otra cosa, y en este caso ahora tenemos una seca grande que sobre todo afecta a la cuenca del Santa Lucía, y la estamos sufriendo en la alimentación de OCE de Montevideo, pero más allá de eso, el país tiene muchas cosas para gestionar mejor el agua, y es toda otra discusión. Agua para proyectos de este tipo hay, y hay mucha, y va a seguir habiendo, y no necesariamente precisan las reservas profundas de los acuíferos. Eso por un lado. Para ponerlo en dimensión, por ejemplo, un frigorífico, de los que el Uruguay tiene del orden de 30, anda consumiendo 20 litros por segundo, y este proyecto anda consumiendo 0.2 litros por segundo. O sea, 0,2. 0,2. O sea, 100 veces menos, digamos. 100 veces menos. Un proyecto de mayor porte, como el que se maneja en Tambor, que es un proyecto ya pensando en producir una cosa que se llama metanol. Es otro proyecto que está en la lista, del que se ha hablado varias veces. No tiene que ver con este llamado en particular, pero... No tiene nada que ver, es un proyecto piloto, privado, donde se apuesta a exportar un combustible verde a mercados industriales, como los europeos. Ese proyecto estaría consumiendo 7 litros por segundo, en un día 600 metros cúbicos, un proyecto ya de mayor porte, pero eso es la octava parte de la refinería de ANCAP, por decir algo, que toma agua de OCE. Ese proyecto no tomaría agua de OCE, tomaría agua de recursos que no afectan entonces a la alimentación de la población. Pero además, cuando hablamos de 7, dijimos que un frigorífico eran 20, nos damos cuenta de que estamos en un tipo de emprendimiento industrial comparable con muchos otros emprendimientos industriales del país, y todos estos proyectos además van a pasar, y pasan hoy, porque es el marco legal que hay, por la necesidad de todas las etapas de autorización ambiental y municipal que se requieren para ver su impacto en el curso de agua concreto que puedan usar, en lo que pasa aguas abajo en ese curso de agua. En fin, el Uruguay sí tiene que acostumbrarse, y de hecho se han dado pasos en esa línea para una política de agua más general, pero nuestra producción agropecuaria en general consume muchísima más agua que todo esto, y muchísima más agua que nuestra industria. O sea que hay que poner las cosas en su dimensión. El agua es un recurso sensible, lo tenemos color. Uruguay es un país rico en agua, es un país mucho más rico que otros de la región. Sí tenemos hoy una coyuntura de crisis importante que nos ha pegado en la producción agropecuaria, que nos ha pegado en el suministro de Montevideo, pero hay que tomar un poco de distancia y mirarlo en su contexto más general, y no porque esto use agua es Satanás, digamos, ¿no? Que es un poco lo que me parece que hay que evitar. ¿Faltaba algo más, ingeniero Saiz, sobre este punto?
No, es algo bien importante a mencionar con respecto al piloto. La propia agua sale en forma de vapor del caño de escape, entre comillas, de los camiones. O sea, la propia agua queda evaporada al final de la historia. Obviamente para los procesos que serían de exportación, es decir, la molécula de hidrógeno, sus derivados salen, bueno, sería otra la discusión, pero como dice el ministro, nosotros entendemos que el impacto de esto es súper controlado y que no quita de ir dando los pasos a medida que se va avanzando. Y este primer paso, como bien mencionamos, tiene, o sea, a las pruebas está un impacto casi nulo del orden de algunos hogares del país, o sea que nada impide seguir avanzando y seguir mirando este tema con mucho interés, y obviamente habrá que analizar proyecto a proyecto a futuro, pero esa es la forma, de alguna forma, que vamos avanzando y desarrollando la historia. Enseguida venimos con la segunda parte de esta entrevista, en la que nos acompañan el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el director comercial de la empresa SACEM, Matías Saiz. Recuerden, SACEM es una de las 3 firmas que integran el consorcio, cuyo proyecto de hidrógeno verde fue seleccionado la semana pasada por el Fondo Sectorial. ¿Cómo va a operar concretamente esta iniciativa? ¿Cuándo estará en marcha? ¿Cuándo estarán los camiones ya circulando? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de estos 17 camiones? En fin, algunas de las preguntas que me interesa plantear. El desarrollo del hidrógeno verde, una de las apuestas de esta administración en materia energética, tuvo un hito relevante la semana pasada. El proyecto H24U, de un consorcio integrado por 2 empresas uruguayas y una francesa, fue el primero seleccionado por el Fondo Sectorial, que encabezan el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la ANI y el LATU. Lo que se prevé es producir hidrógeno verde en una planta instalada en Pueblo Centenario, donde se abastecerá a camiones dedicados al transporte de carga forestal, camiones que a su vez deben ser adaptados. 43,5 millones de dólares es la inversión. El Fondo Sectorial aporta 10 millones de forma no reembolsable. Estamos conociendo este paso, estamos conociendo lo que implica. Para eso nos acompañan el ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, y el ingeniero Matías Saiz, director comercial de SACEM, una de las firmas del consorcio. Recordemos en síntesis, el complejo que se instalará en Pueblo Centenario, departamento de Durazno, incluye por un lado una planta generadora de energía eléctrica fotovoltaica. A su vez luego está la planta en la que se produce la electrólisis y por lo tanto se genera el hidrógeno. Y por último está la estación de servicio. ¿Cómo es que se llama? Hidrolinera. La hidrolinera. De gasolinera. La hidrolinera, que es la que va a cargar con hidrógeno los camiones. Por otro lado, hay que hacer el trabajo de adaptación de los camiones, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero, hay algunos oyentes que preguntan, a propósito del proceso que se describía recién, ¿qué destino tiene el oxígeno? ¿No? Porque se descompone la molécula del agua, H2O, queda por un lado el hidrógeno, por otro lado sale oxígeno. ¿El de oxígeno dónde va? Perfecto. El oxígeno es un oxígeno de alta pureza, o sea, con una cantidad, digamos, de oxígeno muy elevada, 99,99% de su composición, que puede ser comercializado en cualquiera de sus, digamos, usos normales en los cuales se comercializa el oxígeno. ¿Eso está previsto? Está previsto, sí. Puede ser comercializado tanto para hospitales como para procesos industriales, en definitiva, o sea que sin duda que ese oxígeno se va a capturar y forma parte de la cadena de valor, o digamos de los derivados de la producción de hidrógeno, que hay que considerar en el modelo de negocios como un todo. La otra era una pregunta a propósito de lo que se señaló recién, de que el camión que funcione a hidrógeno va a estar generando agua. A ver, ¿cómo es eso? Correcto. O sea, que el agua vuelve a aparecer. En buen romance, por decirlo de alguna forma, el proceso a partir del cual el hidrógeno impulsa el camión es el inverso de la electrólisis, o sea, se inyecta hidrógeno junto con aire, que del aire se recupera el oxígeno, y esa reacción de alguna forma produce una corriente eléctrica y agua como, producto, de la reacción. O sea que si vamos a describir la primera fase del proceso, que era la planta de generación de hidrógeno,
tomábamos agua y electricidad, en definitiva, para producir oxígeno e hidrógeno. Adentro, digamos, entre comillas, del motor, que es lo que llamamos celda de combustible o pila de combustible dentro del camión, lo que sucede es la reacción inversa. A partir del hidrógeno y oxígeno se produce con una corriente eléctrica, que es la que le da energía al motor para hacer rodar el camión, y agua que sale en forma de vapor de agua al ambiente. En definitiva, ¿Qué porcentaje del agua, entre comillas, se recupera? Así. Y a priori es una reacción que podríamos decir bastante cerrada. O sea, el agua no se fue a ningún lado, claro, de alguna forma. Entonces tiene obviamente una eficiencia energética todo el proceso, pero se recupera en las moléculas, quedan circulando y por balance de masa queda todo en el país. Lo que sí es, quería aprovechar para comentar es a ver, en este proceso de generación del hidrógeno, la pila del camión, en definitiva, lo que hace es básicamente una reacción de oxidorreducción. Se produce la energía suficiente para mover el camión y en definitiva, como que de alguna forma cierra el ciclo de lo que es el proceso entero de generación de hidrógeno. Y por eso mencionar, y eso es lo que quería comentar, es que de alguna forma lo que se está haciendo es la energía eléctrica colocándola dentro de la molécula de hidrógeno como energía química. Entonces hablamos ahí que el hidrógeno pasa a ser como un vector energético, pero dejamos hablar de electrones y pasamos a hablar de moléculas. Esa energía es almacenada dentro del hidrógeno, que vuelve para atrás, en definitiva, dentro del camión a producirse energía eléctrica. Entonces, eso es lo que es, también decimos que es una de las grandes virtudes o de los potenciales que se ve dentro del hidrógeno, es que pasamos a almacenar energía eléctrica dentro de una molécula química que puede tener ciertas virtudes, como por ejemplo esta puede ser almacenada en unos tanques de un camión y suministrar un motor eléctrico. Entonces, en definitiva, y ese ciclo del que yo hablaba que es importante, usa como vector el hidrógeno, pero en sí el inicio y final es agua, energía eléctrica, agua, energía eléctrica. Entonces hablamos de vector energético, y ahí también paso un poco a los ingenieros químicos que les gusta el tema, porque volvemos a hablar de moléculas, en definitiva, en todo el proceso de la planta de hidrógeno. Sí, es muy importante esto. En el fondo lo que está moviendo a los camiones es energía solar. Es decir, estamos reemplazando el petróleo con energía solar, que se transformó en electricidad en la planta fotovoltaica, se transforma en hidrógeno en el electrolizador y se vuelve a transformar en electricidad arriba del camión y mueve el camión. Entonces el hidrógeno es un intermediario, digamos, es un vector, como decía Matías. Y en el fondo estamos pasando un uso energético que hoy es un combustible fósil para hacer gasoil a otro uso energético que es transformar la energía solar o energía del viento, si fuera eólica, en electricidad, para después hidrógeno, para después mover el camión. Conclusión, ese es el gran mérito de todo esto, es ir eliminando al petróleo del transporte. A veces, y es quizás importante remarcar, o puede parecer bastante obvio, pero cuando hablamos de renovables, el petróleo es un combustible fósil que llevó miles de millones de años producirse, almacenarse adentro de la tierra. Entonces, cuando uno quema gasoil para mover un camión, está quemando un recurso no renovable. Y ese CO2 se extrae desde adentro, digamos, del pozo de petróleo, y queda en la atmósfera. En estos circuitos que estamos hablando, estamos usando la energía del sol, en definitiva, para mover los camiones, y todo ese ciclo que comentábamos es un ciclo que se renueva, que empieza de nuevo, en definitiva, y hace a que el balance del CO2 obviamente sea neutro, porque no impacta el impacto es pequeño comparado con el impacto que pueda tener el uso de combustibles no renovables, justamente. Hay preguntas de los oyentes a propósito de la inversión prevista, 43 millones y medio de dólares. ¿En qué concretamente? Por ejemplo, ¿cómo incide acá la reconversión de los camiones o la adaptación de los camiones? Perfecto. Bueno, hay que comprar los camiones y adaptarlos, las dos cosas. En los tres bloques que mencionaba al principio, el primer bloque, que es la planta solar para generación eléctrica, estamos hablando de una inversión en torno a los 12 millones de dólares, números redondos. El segundo bloque del proceso, que lo que llamábamos el electrolizador para producir hidrógeno, la
parte de la compresión, porque es un punto importante y no menor, que el hidrógeno tiene que ser comprimido a más de 350 bars para justamente poder almacenarlo de forma eficiente, por decirlo de alguna forma, y el dispensador, que es todo también una tecnología que requiere de muchos cuidados, vamos a decir, en seguridad. Recordar que el hidrógeno es una molécula inestable, que en presencia de oxígeno se quema, entonces hay todo un manejo muy particular de todo eso. La planta, entonces, todo ese segundo bloque, que es el bloque hidrógeno, vamos a decir, son unos 18 millones de dólares de inversión, y para completar unos 13 millones de dólares para los camiones a hidrógeno. Los camiones que se compran y hay que adaptarlos. Hoy no hay camiones a hidrógeno, camiones ya previstos para hidrógeno. Hay, y es una opción que estamos evaluando firmemente. Hay, pero en un estadio muy preliminar. O sea, en definitiva son prácticamente modelos tradicionales a combustión que las marcas los han ido adaptando y ya tienen en su unidad de desarrollo y comercial propuestas para este tipo de camiones. Sin duda es algo que está incipiente, es novedoso, es uno de los grandes desafíos del proyecto, el correcto funcionamiento y provisión de dichos camiones. Sí, al Ministerio también le interesó, y a los evaluadores les interesó esta posibilidad de adaptación local de los camiones, porque también eso genera expertise, genera capacidades locales, que no es lo mismo que comprar un camión llave en mano. Probablemente hayan que comprar algún llave en mano, aprender de él y poder adaptar los otros. Y en ese sentido creo que es bueno para el país que se van generando capacidades locales, porque también la apuesta es no 17 camiones, sino que esto después siga creciendo, ¿verdad? ¿Y por qué este proyecto requiere estos 10 millones y medio de dólares de fondos no reembolsables que aporta el Estado? Sin duda, cuando hablábamos, por ejemplo, del precio de los camiones, estamos hablando entre, por decir un número, $800.000 un camión a hidrógeno, cuando quizás, por decir otros números redondos, está en torno a $200.000-300.000 un camión a gasoil. Entonces, evidentemente el 4-1. 4-1 hoy. Obviamente, y esto es algo que sin duda va a ser dinámico. Era igual cuando hablamos de la primera transición energética y de los molinos de viento. Los molinos de viento en su momento era un costo enorme hasta que se masificó, se entraron en producciones en producciones en serie mucho más eficientes y el costo obviamente se achicó. Hoy son esos grandes números que manejamos. Entonces, evidentemente, para poder dar un servicio logístico a empresas que lo requieran y lo puedan pagar, en definitiva se requiere un subsidio para poder cerrar ese número y poder zambullirse dentro de un primer piloto en el Uruguay. Sobre esto, ministro, el subsidio, porque lo llamamos así, ¿no? El subsidio. Sí, no reembolsable, o sea que es subsidio. Era la letra del problema para el Ministerio. El Ministerio arregló con el LATU este apoyo monetario a la convocatoria, porque era la forma de bajarle el riesgo a un proyecto que como se sabe, siendo todas cosas innovadoras, tiene riesgo y sobre todo tiene costos mayores que seguir con el gasoil. Entonces, si uno quiere que esto sea viable y sostenible por 10 años económicamente por parte del consorcio, se decidió dar un apoyo que es $1 millón por año. ¿Para qué? Para bajarle la curva de riesgo, bajarle los costos de aprendizaje, por decirlo de alguna forma, y estos costos iniciales, donde los camiones, por ejemplo, hoy son muy caros, pueden ser que mañana sean más baratos. Lo mismo sucede con los electrolizadores y demás. Como toda curva de aprendizaje, al principio se paga más caro por la tecnología, y por eso el subsidio para hacerlo viable en el corto plazo y hacer que el transporte que pueda dar este consorcio forestal sea competitivo con el transporte que pueda darse con camiones normales. En la etapa inicial, por lo que señalamos, lo que está previsto es abastecer de hidrógeno a 17 camiones, que a su vez se traen, a su vez se adaptan. ¿Cómo sigue? ¿Qué pasa luego? ¿Cómo crece este proyecto? Bueno, a priori son 17, en definitiva en 2 etapas. Es importante mencionar que para justamente poder consumir esa tonelada diaria de hidrógeno se requiere de una cierta cantidad de camiones circulando una cierta cantidad de kilómetros. Está previsto que cada uno de los camiones circule más de 700 kilómetros por día. O sea que, en definitiva, rápidamente, a los 5 años ya estamos planteando una sustitución de la primera tanda de 9 camiones por otros 8 más nuevos. Directamente, sustitución. Es sustitución porque entendemos que
o a nivel, digamos, de los papeles o de la planificación del proyecto, llegan a su final de vida útil. Por supuesto que si logramos extender esa vida útil, es de interés de todos que sigan circulando. Entonces el proyecto está planteado por 10 años, y la idea de alguna forma es hasta ahí llegar utilizando al máximo de su potencial estos 17 camiones que estarían recorriendo más de 1 millón de kilómetros en su vida útil, ¿no? Después, obviamente, la capacidad de producción de hidrógeno y la capacidad de traer nuevos camiones quedará planteada. Es algo que hoy no está previsto, pero sin duda creo que es un activo más que podemos tratar de desarrollar. Al igual, y eso creo que es importante mencionar y destacar, es que se buscarán también durante estos 10 años otros usos de hidrógeno justamente para poder cerrar la ecuación económica del proyecto. Entonces, en definitiva, lo que estamos planteando es una capacidad de electrólisis un poco superior a lo que los camiones en sí requerirán, y de esa forma tener hidrógeno verde disponible para otros usos que por ejemplo, vamos a ir a buscar. Un uso sería, que fue planteado como una posibilidad, es inyectar hidrógeno en la red de gas natural. Eso en Europa se hace ya hace muchos años. O sea, en las casas empieza a llegar no solamente gas natural, sino una mezcla de gas natural con hidrógeno. Correcto. En Europa se ha demostrado, digamos, que hasta entre un 10 y un 20% de mezcla de hidrógeno junto con el gas natural es posible sin alteraciones importantes en la red propiamente dicha. Es un estudio que hay que llevar a cabo y que resulta súper interesante. Y sería en el caso de Paysandú en particular. Sería en el caso de Paysandú. Esa es la idea, de empezar por una localidad pequeña, con un plan piloto, como se le llama también. Y para también entender, el gas natural obviamente es un combustible de origen fósil que llega principalmente de Argentina, o sea, son importaciones para Uruguay de combustible de origen no renovable, si bien el gas natural tiene sus virtudes, en definitiva. Entonces, de alguna forma hacer una mezcla con hidrógeno verde que reduce de alguna forma las importaciones y reduce las emisiones de CO2, en definitiva, porque lo que se emite asociado a ese hidrógeno es de origen renovable. Así que ese es un uso. Hay tantos otros, como explicaba el ministro, ¿no?, que se pueden explorar. Obviamente va a ser todo a nivel piloto, por justamente, digamos, lo que se está instalando no es una capacidad que permita grandes desarrollos, pero la idea justamente es poder complementar. Eso lo hemos aprendido a nivel mundial. Todos estos pilotos siempre buscan integrar diferentes partes de la cadena. Es la forma que se le saca más provecho y se puede aprender más al respecto. La última pregunta sobre el proyecto el que ahora obtiene fondos del Estado. ¿Cuándo empieza la operativa? ¿Cuándo va a estar funcionando esa planta? ¿Cuándo van a estar circulando los primeros camiones de hidrógeno? El objetivo es julio 2025. 2 años. 2 años. Sí. Enseguida, en el final de la entrevista, averiguamos cómo sigue este proceso a partir de lo que se está impulsando desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Las preguntas finales son para el ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería. Después de la aprobación de esta iniciativa, que recibe estos 10 millones y medio de dólares en 10 años del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde, ¿cómo continúa este proceso? Bueno, esto, como dijimos, es un proyecto piloto que queremos que sea la semilla de un crecimiento para este mismo sector, por ejemplo, el transporte o el gas natural, como dijo Matías. Pero en paralelo, el gobierno, dentro de su hoja de ruta de hidrógeno verde, está queriendo recibir inversión para proyectos de otro porte, que en este caso tienen que ver con una ventaja que tiene el país, o con 4 ventajas que tiene el país. La primera es que el Uruguay tiene mucho más energía renovable posible de generar que la que va a necesitar su economía. Para darles una idea, 20 veces más, digamos. Hoy tenemos 2 gigavatios de consumo, más o menos pico, de electricidad, y podríamos generar 40, 50 gigavatios de energía renovable en terrenos que tienen poca densidad de población y poca utilización intensiva. Entonces, en el norte, el noreste del país, el noroeste del país. En ese sentido, el Uruguay es un país superabundante en renovables, igual que el sur de Brasil, igual que Australia, igual que Chile. Y por otro lado, el mundo tiene países que son demandantes de energía que no la pueden reemplazar con la propia energía renovable. Por ejemplo, Europa, Japón, Corea. Entonces, se va a ir generando un mercado energético nuevo, diferente, estratégico, que no está atado con tener petróleo, sino con otras cosas,
Y el Uruguay quiere formar parte de esa movida. Y cómo trasladar combustible, energía entre un país y otro requiere otros procesos químicos que no son solo generar hidrógeno, como contaba Matías. Requiere generar hidrógeno y combinarlo con algo y hacer un derivado. Y la segunda ventaja que tiene el Uruguay es que tiene la biomasa, que tiene mucha biomasa. Y el CO2, el anhídrido carbónico que sale por las chimeneas de las plantas que queman biomasa, es un CO2 que se llama biogénico, porque nace de carbono que fue captado por la producción forestal o por la producción agrícola y no fue sacado del subsuelo como el petróleo. Entonces ese CO2 biogénico no genera efecto invernadero porque es neto, es decir, se toma, es un recurso renovable en realidad. Combinar el CO2 biogénico con hidrógeno permite un mercado nuevo de nuevos combustibles. El metanol verde sería el primer paso, pero también puede haber combustible como gasolina verde, que es idéntica que la gasolina, pero no es de origen petróleo, combustible de aviación verde, combustible de barcos verde. Y Uruguay quiere jugar en esa cancha porque es un mercado que puede generar, según nuestra hoja de ruta, 2.000 millones de dólares de exportación, más o menos lo mismo que la carne para el 2040, puede generar 35.000 puestos de trabajo de calidad, puede generar una industria con puestos de trabajo de alta calidad industriales, no un mero proceso extractivo de saco algo y lo mando al exterior, sino que lo elaboro con industria, con inversión, con puestos de trabajo y con tecnología, y Uruguay quiere jugar en esa cancha. Y ya tenemos intereses internacionales que quieran invertir en proyectos de estos. Mencioné hoy al proyecto Tambor, que es un proyecto orientado a generar metanol verde para exportación. El metanol verde es un energético nuevo que puede usarse en motores de explosión de grandes buques, por ejemplo. Y así como eso, hay varios proyectos más. ANCAP ha hecho un llamado para conseguir un socio para su CO2 biogénico, que lo produce a partir de la planta de Alur en Paysandú, conseguir que alguien tome ese CO2 que hoy se está emitiendo en la atmósfera y lo transforme en un combustible alternativo con hidrógeno. En fin, y en ese proceso estamos, y el gobierno entiende que es una fuente de inversión y de empleo de calidad de futuro que el Uruguay tiene que estar y puede ser un jugador en este nuevo mercado. Y si me permitís, Emiliano, vinculando el cómo seguimos o los potenciales futuros grandes proyectos asociados al hidrógeno con el piloto, hay un punto fundamental que quizás no hablamos que para nosotros es vital, es el de los recursos humanos o de las capacidades locales. Nosotros participamos activamente, digamos, de diferentes foros, ferias, vamos al exterior, encontramos a esas empresas desarrolladoras, a los clientes, etcétera, y todos la primera pregunta o la segunda pregunta es, bueno, hablamos de la seguridad jurídica del país quizás, de la potencial solar y eólico, pero la que cae siempre, el gran diferencial con otros países, son los recursos humanos. Nosotros realmente, y con mucho orgullo, podemos decir que las empresas en Uruguay, las universidades, el gobierno, etcétera, ha aprendido un montón en torno a lo que es generación de electricidad renovable. Y este piloto lo que permitirá, en definitiva, y creo que es una de las grandes virtudes también, es aprender a pequeña escala del mundo del hidrógeno, en definitiva. Y es algo que es fundamental para permitir lo otro, en definitiva, y por qué a nosotros entendemos que es de un gran valor estratégico para el país en sí, para las empresas, obviamente, es que esto, de alguna forma, derrama conocimientos y expertise en todos lados y nos permite ponernos, de alguna forma, a la vanguardia de algo que, digamos, bueno, tenemos capacidades y recursos que entienden de qué se trata todo esto, y ahí un poquito también me menciona a los equipos de SACEM y CIR, que en su mayoría ingenieros jóvenes, locales, tenemos también economistas, contadores, abogados, todo un equipo grande que se mete en estos temas porque tiene tantas aristas y tantas componentes de todas las áreas de la ingeniería que nos parece súper importante también mencionar en torno a estos temas, ¿no? Es decir, esto va a generar conocimiento. Por eso también entiendo yo y me permito opinar que está la ANI, porque tiene toda una pata de innovación, de desarrollo, que está buenísima y que nos va a posicionar bien para el futuro. Y hay grupos académicos trabajando en vinculación con esto, hay grupos dentro del CONICIT también trabajando en torno al hidrógeno verde, las universidades están presentes en todo eso y seguramente la coordinación de todo esto genere toda esa dinámica que decía Matías. ¿Cuántos temas fueron apareciendo a lo largo de esta entrevista? ¿Cuántos nos quedaron afuera? Así que en cualquier momento retomamos, quizás cuando se produzca la nueva resolución, la nueva escala en todo este proceso, en esta hoja de ruta, que cuando de fin de mes, principio del mes que viene. El llamado de ANCAP está en curso, en pocas semanas va a tener una primera pronunciamiento y en ese sentido tendremos novedades para volver a comentar.
Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería. Matías Saiz, director comercial en SACEM. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.